ver si tienen alguna pregunta en relación a Aspen, con mucho gusto podemos responder. Si no, pasamos a la siguiente flor. Me preguntan aquí por los grecos romanos también. También para ellos era un árbol de las aguas, ¿no? Eh, y del cielo. Y había, claro, existen distintos tipos de álamos, ¿no? También está el álamo negro, por ejemplo, que es el símbolo del Hades, el infierno. Y cuando Hércules tuvo que descender al Hades, justamente al infierno, descendió protegido con una corona de aspen. ¿Mm? Así que ahí tenemos bastante información y material sobre Aspen. Pasamos a la siguiente flor. Beech. Estamos mostrando en pantalla ahora. Ahí tendría que aparecer. Ahí está. El árbol del beech. Quiero que presten atención a las características del suelo. Por supuesto que también del árbol, que da a entrever entre las hojas su corteza de color gris. Color gris plomo. ¿Sí? No un gris tan claro como era la corteza del aspen, sino un gris plomo. Típico de la energía de Saturno. Aquí tenemos otro árbol que está muy vinculado con Saturno. Y otra cosa que me gustaría que prestaran atención es al suelo. ¿Sí? Cómo está el suelo en ese lugar. Mientras tanto, vamos a aclarar alguna pregunta que están haciendo aquí. La claustrofobia, vista desde el punto de vista del temor. ¿Se prefiere Mimulus sobre Aspen? Y aquí depende un poco la flor caracterológica. A veces, en estos casos de temores generalizados, intensos, tenemos que dar una combinación de flores del temor. En muchos casos, la claustrofobia, si bien es una fobia y las fobias se trabajan con Mimulus, porque puede ser un miedo a estar encerrado, puede haber algo de aquello de encierro, que incluso puede llevar a problemas de respiración. He visto claustrofóbicos que sienten que les falta el aire y se ahogan, y eso es típico del aspen. Y otros que se arrojan al suelo o se doblan a la mitad y protegen su abdomen frente a esa situación de pánico. Y en eso estamos hablando de un caso tipo Rock Rose. Yo diría que iría Mimulus acompañada de aspen o de Rock Rose, dependiendo del caso, ya que también, desde este punto de vista, no todas las claustrofobias son iguales, porque no todas las personas son iguales. Bien, seguimos con el beech. Lo que les decía, que prestaran atención, es al suelo. El suelo parece que estuviera arado, que estuviera trabajado, limpio de malezas. Parece que alguien se tomó la molestia de limpiar el suelo bajo el beech y luego al donde hay sol, ven que está verde, que hay pasto. Y bueno, nadie trabajó esa tierra, ese suelo es un suelo natural, cómo queda el suelo cuando hay un beach por encima. El doctor Bach envió aquí una especie de situación de intolerancia, ¿no? Como que no tolera que absolutamente nada crezca bajo su sombra. Y realmente, bajo la sombra de una personalidad beach, sobre todo cuando es padre, nada puede crecer libremente o va a ser muy difícil que una persona pueda crecer. Las personas en estado beach son totalmente intolerantes, ¿sí? Siempre sintiéndose ligeramente o muy por encima de los demás, con esa actitud de saberlo todo, con esa actitud un poco soberbia, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Son personas que están todo el tiempo fijándose en los demás para evitar prestar atención a sus propios errores. Están demasiado pendientes de los errores de los demás, muy criticones y muy ácidos en sus comentarios.
siempre, siempre, siempre volcando eso sobre los demás, ese veneno. Y miren, cuando eso sucede, generalmente por debajo su propia autoestima está muy herida o está muy desvalorizado, ¿no? Por eso es que hablan como dándole cátedra a los demás, ¿sí? Porque si se colocan en esa posición de altura, por encima de los otros, no van a tener que sumergirse en ese lodo donde ven a los demás, pero donde su corazón evidentemente que está. Muchas veces surgen de familias donde hubo que tragarse mucho el odio, la humillación, desilusiones, y esta actitud es una reacción a ese tipo de crianza, o ese tipo de situación, y bueno, de alguna forma la soberbia, la intolerancia, fue aquello que les permitió sobrevivir en un momento de sus vidas, pero bueno, una vez que crecemos, tenemos que ir dándonos cuenta de este tipo de efectos y tenemos que ir superándolos. Y bueno, cuando nos damos cuenta, yo diría que dimos el 80% del paso, y ahí nos podemos ayudar con Beach para cortar con todo esto. La persona en estado Beach está muy pendiente del afuera, lo que hace que esté muy poco pendiente del adentro. Le resulta bastante complicado el conócete a ti mismo, ya que prefiere conocer en detalle a los demás para poder criticar, estar siempre pendiente de lo que hacen los otros, ¿sí? Muchas dificultades para ver hacia adentro y poder asimilar las experiencias y poder crecer a partir de ellas. Les recuerdo que esa postura de autosuficiencia que tiene la persona en estado Beach es una situación reactiva, ¿sí? Es una reacción para poder ocultar y para poder aliviar esa debilidad que está en su interior. Otra característica es que son muy dependientes de las normas, de las leyes, pero en exceso, ¿sí? De los horarios, todo aquello que le dé seguridad que esto le proporciona. Y se regocijan en dar el ejemplo de que ellos son puntuales, que son ordenados, que ellos saben cómo actuar, mientras le caen al otro cuando comete algún error o ve que no puede cumplir con estas máximas de exigencias que ellos tienen. Vayan pensando si no conocen unas cuantas personas que son así. Claro que al pasar el tiempo la personalidad se va endureciendo cada vez más porque se va desconectando, ¿no? Este tipo de actitudes cada vez más nos desconecta con nuestro interior. Entonces, al desconectarse con nuestro interior, cada vez vamos a poder relacionarnos menos efectivamente y menos afectivamente con los demás, porque los propios sentimientos están frenados. Yo les dije que tiene que ver con Saturno, y Saturno es esa imagen del juez, el juez severo. La persona en estado Beach es como un juez que está en ese tribunal. ¿Vieron cómo es el estrado del juez, no? Está separado del jurado, está separado de los acusados, del público, de los abogados, y está en un atrio o un estrado por encima, superior a todos los demás. Esa imagen del juez que lo ve desde afuera todo, que tiene esa capacidad de juzgar y de condenar a los demás, es la actitud del Beach. Esto no lo hace dentro de un juzgado, sino que lo hace en su vida cotidiana en absolutamente todo. Hay que prestar mucha atención a cómo vivieron su infancia si no fueron muy humillados y desvalorizados.